variabilidad interanual de la circulación oceánica en el archipiélago Juan Fernández, de colecciones oceánicas con la costa de Chile. Entonces comenzaremos hablando del sistema de corriente de Humboldt. Este sistema de corriente abarca aproximadamente entre 4 grados norte y 40 grados sur, y está compuesto principalmente por 4 corrientes principales. Como se puede observar en la figura, la que se titula HC, que es la corriente de Humboldt oceánica, que es una corriente oceánica considerada como el brazo oriental del giro subtropical del Pacífico Sur. La CCC, como se puede observar en la figura, que es la corriente chilena costera, que es un jet costero que fluye a lo largo de la costa de Chile y está relacionado con la dinámica de surgencia. También está la PCCC, que se observa aquí en la figura, que es la contracorriente Perú-Chile, que es un flujo superficial que corre entre 100 y 300 kilómetros de la costa hacia el polo. Y la PCUC finalmente, que es una corriente, que es la corriente subsuperficial Perú-Chile, que esta corre sobre la plataforma continental. Se caracteriza principalmente por la existencia de tres zonas principales, una que es una zona productiva permanente entre 5 y 18 grados sur, que es principalmente la costa de Perú. Luego una zona conocida como de high nutrient o low chlorophyll, que es con alto nutriente y baja clorofila, pero que presenta celdas de alta productividad primaria ubicadas principalmente en Iquique, Antofagasta y Coquimbo. Y finalmente una zona con una productividad estacional en el centro-sur de Chile, aproximadamente entre 30 y 40 grados sur. También se han encontrado utilizando modelos hidrodinámicos y datos de altimetría, un jet costero que se separa de la corriente costera a la altura de Punta Lavapié, aproximadamente en 37 grados sur, y que se desarrolla mar afuera, principalmente durante primavera y verano, y desorganizándose en invierno. También la variabilidad de esta zona está altamente influenciada por las señales de Lenzo, del Niño Oscilación del Sur, estas señales se propagan hacia el polo a lo largo de la costa desde la fuente ecuatorial. Durante la fase cálida, durante el Niño, se eleva el nivel del mar, se profundiza la termoclina, se observan anomalías positivas de temperatura superficial del mar e incluso disminuye la inversión episódica de los flujos de la PCUC y la corriente costera, sucediendo todo lo contrario durante las fases frías, que son conocidas como la niña. Por último, en Belmadani y colaboradores del 2017 se propone que el archipiélago Juan Fernández y la zona costera de Chile se encuentran dentro de un campo de estriaciones oceánicas que están asociadas a bandas de velocidad casi zonal, como se puede observar en la figura, que se van intercalando de sentido, de este a oeste y de oeste a este, y estos jets casi zonales se identifican como caminos preferidos por los remolinos de mesoescala e incluso están relacionados con zonas de generación de nuevos remolinos. Por otro lado, el archipiélago Juan Fernández se ubica entre 682 y 852 kilómetros de la costa de Chile, y se ubica dentro también de esta zona de campos de estriaciones, como ya lo he dicho, y se ve afectado por los forzantes, las características y la variabilidad espacio-temporal que afectan a toda esta zona. Es de origen volcánico y en la expresión superficial de una dorsal oceánica de orientación oeste-este de aproximadamente 424 kilómetros de longitud. También se ha observado una alta productividad biológica que está asociada con altas concentraciones de clorofila A, y los máximos de esta clorofila en invierno se asocian con la propagación de remolinos de mesoescala desde la costa, y en primavera por la interacción entre la topografía del archipiélago y mecanismos de submesoescala. Por otro lado, desde la costa de Chile hasta el archipiélago Juan Fernández existe una zona caracterizada por una alta energía cinética asociada a remolinos, en donde estos remolinos de mesoescala son rasgos muy frecuentes, pudiendo estos ser superficiales, tanto ciclónicos como anticiclónicos, o subsuperficiales, que son principalmente anticiclónicos, que es esta zona que se puede observar en la figura. La propagación de estos remolinos produce un desplazamiento de agua costera de surgencia, generando una extensión de la zona productiva mar afuera.
También, como ya había dicho antes, la separación del jet costero de la corriente costera resulta en la aparición de varias estructuras de mesoescala, principalmente filamentos, remolinos y meandros. Y la caracterización de estas estructuras y sus impactos aún permanecen desconocidos. De acuerdo a los resultados de Cornejo Guzmán y colaboradores, destaca que la conexión establecida por el jet costero en la zona costera de Chile y el archipiélago Juan Fernández es más frecuente que la producida por los remolinos de mesoescala, como se conocía en la literatura previa. Y además, existe evidencia de la generación de remolinos de mesoescala anticiclónicos fuera de la costa que podrían tener relación con el transporte de propiedades hacia el archipiélago Juan Fernández. Y esto se puede observar como zonas de alta concentración de energía cinética asociada a remolinos, tanto en datos de aviso como en datos de modelo, también con una zona de alta densidad de remolinos y una zona de polaridad positiva, que se encuentra principalmente al sur este del archipiélago Juan Fernández. El impacto de este transporte entonces de propiedades podría verse modificado por la interacción entre estos remolinos subsuperficiales que se forman afuera de la costa y el archipiélago. Y debido a la poca evidencia existente en la literatura con respecto a la interacción entre la circulación promedio, estos jets casi zonales o estriaciones, el jet costero que se separa en Punta Lavapié y los remolinos de mesoescala, es necesario estudiar estas relaciones y su impacto sobre el transporte de propiedades de agua hacia el archipiélago Juan Fernández. Para esto hemos diseñado una propuesta científica donde nuestra pregunta a responder es cómo es y de qué depende la variabilidad del transporte de propiedades de las aguas hacia el archipiélago Juan Fernández. Para responder esta pregunta nos hemos fijado el objetivo de estudiar la variabilidad del transporte de propiedades físicas y biogeoquímicas de aguas hacia el archipiélago Juan Fernández y su relación con la circulación del sistema. Hemos propuesto como hipótesis que el transporte de propiedades físicas y biogeoquímicas hacia el archipiélago Juan Fernández depende de la interacción entre la circulación media, los jets zonales, el jet costero y el establecimiento de los remolinos anticiclónicos en las inmediaciones del sistema de islas de Juan Fernández. Y como hipótesis alternativa hemos propuesto que el transporte de las propiedades, tanto físicas como biogeoquímicas hacia el archipiélago, depende solamente de la circulación promedio. Entonces hemos diseñado una propuesta, a partir de esto, una propuesta metodológica, en donde utilizando salidas de un modelo hidrodinámico CROCO acoplado con un modelo biogeoquímico biogás y datos de altimetría de aviso, vamos a estudiar la variabilidad interanual de la circulación y del transporte de propiedades hacia el archipiélago. Y se basa en 4 actividades principales. La primera, que es la identificación de las estructuras que ya había mencionado previamente. La segunda es la caracterización del flujo y de sus perturbaciones. La tercera es realizar diagnósticos de transporte de propiedades de aguas. Y finalmente realizar seguimiento de remolinos de mesoescala. Entonces, los modelos que vamos a ocupar presenta un dominio que se encuentra entre 83 y 69,5 grados oeste y de 37 a 23,4 grados sur, como se puede observar en la figura de la derecha. Este presenta una resolución espacial de 1 sobre 36 avos de grado, o sea, aproximadamente de 3 kilómetros. Las condiciones de borde y las condiciones iniciales provienen de un modelo de un doceavo de grado que cubre entre 12 grados norte y 40 grados sur y desde la costa hasta 95 grados oeste. El periodo simulado es entre 1958 y el 2018. El forzamiento atmosférico proviene del reanálisis en CEP y los flujos atmosféricos y de humedad y la radiación de onda larga y onda corta proviene de la climatología COATS de 1 grado por 1 grado de resolución. Entonces, dentro de las actividades principales, tenemos la identificación de estructuras, donde tenemos primero la identificación de la circulación media, en donde analizaremos mapas de velocidad geostrófica zonal a partir de aviso y de las salidas del modelo promediadas temporalmente. Donde, por ejemplo, tenemos el trabajo realizado por Andrade y colaborador en 2014, en donde también caracterizaron a lo largo de 10 años las corrientes geostróficas, que se pueden observar en la figura. Eh, Luego realizaremos la identificación del jet costero a partir de campos de climatología estacional de las velocidades geostróficas a partir de la salida del modelo para poder identificar este jet que se separa de la costa a la altura de Punta Lavapié, que es similar a la metodología realizada por Aguirre y colaboradores en el 2012.
Y finalmente la identificación de los jets casi zonales, que se realiza a partir de un filtro paso alto horizontal sobre campos de nivel del mar y de topografía dinámica absoluta, tanto del modelo como datos de aviso. Este filtro se realiza para remover la gran escala, dejando intacta la mesoescala. Y después para diagnosticarlas, tanto en su extensión horizontal como en su inclinación, se aplicará una transformada rápida de Fourier sobre los campos de velocidad geostrófica zonal promedio, que es el procedimiento que realizó Belmadani y colaboradores en el 2017. La siguiente actividad será la caracterización del flujo y de sus perturbaciones, a lo cual vamos a estudiar campos de vorticidad que nos permitirá caracterizar la actividad de mesoescala, estudiar también el parámetro Kubo-Weiss, que permite medir la importancia relativa de la deformación y de la rotación del flujo. Esto se utiliza para estudiar remolinos de mesoescala en el océano, en donde tenemos la primera componente de la ecuación, que es la componente normal de la deformación. Tenemos la siguiente, que es la componente de cisalle, y finalmente la componente relacionada con la vorticidad relativa del flujo. Luego vamos a estudiar el parámetro de la stretching deformation, que es un parámetro asociado con la tasa de deformación horizontal. El parámetro topográfico, que nos permite cuantificar la importancia del talud continental sobre la estabilidad del flujo y que está relacionado con tanto la pendiente máxima del talud, el parámetro de Coriolis, el radio de deformación baroclínico, la profundidad y la velocidad máxima de la corriente. Y finalmente la razón de aspecto vertical, que es un parámetro relacionado con las inestabilidades baroclínicas entre dos capas de distinto grosor y de diferentes velocidades, en este caso considerando que hay una capa que se mueve con una velocidad y que está sobre otra capa, se denomina jet, que está sobre otra capa que se considera prácticamente estática. Luego realizaremos el diagnóstico de propiedades de aguas, en donde primero diagnosticaremos el flujo promedio, donde se utilizarán las salidas del modelo, se estudiarán los campos de variables tanto físicas, temperatura y salinidad, y biogeoquímicas, que son el oxígeno disuelto, la clorofila y los nutrientes. Y luego se estimarán promedios de producto cruz entre cada una de las variables y las componentes horizontales de la velocidad, que es lo similar a lo realizado por Vergara y colaboradores en 2016. Entonces, básicamente se trata de obtener los flujos, realizar una climatología mensual y aplicar una media móvil de 3 meses para obtener el flujo estacional promedio. Luego se diagnosticará el flujo turbulento, que es un procedimiento similar al anterior, donde se obtienen las climatologías mensuales del producto cruz entre cada una de las variables y la climatología mensual y el producto cruz en cada paso de tiempo. Entonces luego se calculan las anomalías con respecto a la climatología mensual, que nos daría estas anomalías en cada paso de tiempo que se promediarán mensualmente para obtener las anomalías mensuales, y finalmente se les aplicará una media móvil de 3 meses para obtener las anomalías estacionales. Y finalmente se realizará un diagnóstico lagrangiano, en donde se utilizará ICTIOP para realizar experimentos de liberación y seguimiento de partículas. Se hará un seguimiento tanto de las trayectorias 3D como de las propiedades físicas y biogeoquímicas asociadas a las trayectorias. Y también se pueden observar los cambios de estas propiedades a lo largo de las trayectorias y relacionarlos tanto con procesos físicos como advección o difusión y procesos biogeoquímicos como producción o consumo. Y esto finalmente nos va a permitir realizar balances de las propiedades a lo largo de las trayectorias de las partículas y en su arribo al archipiélago Juan Fernández. Finalmente, realizaremos el seguimiento de remolinos, en donde se utilizará un algoritmo de FATMUS del año 2015 que está centrado en el análisis de las anomalías del nivel del mar. Este algoritmo se basa en una serie de pasos en donde se parte primero de un campo de anomalías del nivel del mar continuo, como se puede observar en este panel de la figura, y del cual se identifican en cada paso de tiempo estructuras y discretas, que son las que se pueden observar en el siguiente panel. Y luego estas estructuras se asocian con otras cercanas para producir trayectorias de remolinos que sean físicamente consistentes, obteniéndose algo como este panel de la derecha.
Luego, muchas de estas trayectorias se descartan si no cumplen ciertos criterios ya definidos previamente en la literatura, principalmente relacionados con el tamaño mínimo o la duración mínima de la trayectoria de un remolino. Luego, para determinar si un punto se constituye un extremo local, tanto mínimo como máximo, se compara su valor de anomalía del nivel del mar con 24 vecinos en una densidad de 5 por 5 celdas, que es lo que se puede observar en este panel. Y se deben cumplir una de estas dos condiciones, que el valor en el punto estudiado tiene que ser menor o mayor que todos los puntos de la vecindad de 5 por 5. Entonces, finalmente se va a llevar a cabo la identificación de la estructura del remolino. Por ejemplo, si tomamos un remolino ciclónico en el hemisferio norte, todos los mínimos en la región se resaltan, que es lo que se puede observar en el panel A. Luego se evalúa el umbral de SLA de anomalía del nivel del mar iterativamente, que es este paso de acá. Luego se sigue evaluando en una región más amplia y luego se evalúa para encontrar un contorno, se sigue evaluando para encontrar un contorno cerrado mayor que el mínimo. Y este proceso de iterativo de evaluación de anomalías del nivel del mar se termina cuando el remolino engloba dos mínimos. Y luego, entonces, finalmente se refina y se termina por definir el contorno final de los remolinos. Entonces, nuestro plan de trabajo para realizar esta tesis es primero trabajar en la identificación de las estructuras, luego trabajar en la caracterización del flujo de las perturbaciones, realizar los diagnósticos de transportes y finalmente los seguimientos de remolino para darnos después el tiempo de hacer el análisis de los resultados. También vamos a realizar después la redacción del documento, pero asociado con la escritura del paper que también se tiene que presentar, que se va a empezar a escribir desde ya, principalmente lo que tiene que ver con la introducción en la metodología. Luego pasará por el periodo de correcciones y de la preparación de la defensa y la defensa final del proyecto. Dentro de nuestros resultados esperados de este proyecto es que se pretende entender el resultado de la interacción entre la circulación media, los jets casi zonales o estriaciones, el jet costero y los remolinos de mesoescala. El transporte de las propiedades de aguas debería estar determinado por la combinación de los aportes de las estructuras de distintas escalas espaciales, que son la circulación media, las estriaciones y el jet costero, y modulados por la variabilidad y la generación, la generación y el establecimiento de remolinos de mesoscala en las inmediaciones del archipiélago Juan Fernández. Entonces, pretendemos encontrar que cuando los remolinos se estacionan al sur del archipiélago, la circulación va a alcanzar a la isla Robinson Crusoe por el este. Por otro lado, cuando el remolino se establece alrededor de Robinson Crusoe, la circulación alcanzará la isla más al oeste, más occidental, que la isla Alejandro Selkirk, rodeando a Robinson Crusoe por el norte del archipiélago. Y finalmente, cuando no se estaciona ningún remolino en las inmediaciones del archipiélago, la circulación alcanzará a Alejandro Selkirk, rodeando a Robinson Crusoe por el sur del archipiélago. Entonces, con respecto al transporte de propiedades de agua, lo más probable es que las aguas provenientes de la costa estarán caracterizadas por concentraciones de oxígeno menores a las del entorno oceánico del archipiélago y con concentraciones de nutrientes y clorofila mayores a la media de las aguas del archipiélago. Se espera que la temperatura del agua transportada sea menor y que la salinidad sea mayor que las condiciones medias del agua del archipiélago, debido a que la zona de origen de estas aguas coincide con una zona de surgencia costera. Entonces, ese sería el proyecto. Muchas gracias.